verdad que mi paso por las iglesias del Distrito 4 fue una bendición y me alegra saber que al paso de los años la obra del Señor sigue expandiéndose, la obra del Señor sigue abriéndose y Dios sigue haciendo su obra de una manera especial. Dios está respaldando en gran manera la obra de nuestro hermano Jairo. El trabajo de nuestro supervisor es muy grande y su equipo de trabajo. Así que, hermanos, hoy vamos a disfrutar este momento especial en el nombre del Señor. Hoy vamos a ver una exposición histórica de cómo el Evangelio se va expandiendo en todo el mundo. Cómo el Evangelio llega a nosotros y cómo el Evangelio, a pesar de todas las circunstancias, se va expandiendo y se va cumpliendo la palabra. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten ustedes qué texto tan impresionante. Hermano, por favor, puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. En una gran comisión, y es una gran comisión que Jesús mandó a unos hombres. Jesús les envía a predicar el mensaje por todo el mundo. Hay que hacer en todo el mundo discípulos de Jesús, bautizándolos en su nombre y enseñándoles. Bueno, sí, es un propósito que tiene el Señor. Es un propósito que tiene Dios para con el mundo, para con el hombre. Es un propósito que Dios quiere. Hacer discípulos a todas las naciones. Pero hay algo que no podemos olvidar. Que a las personas a las cuales Jesús les dijo esto, eran personas judías, con costumbres muy fuertes, y son muy arraigados a sus tradiciones, y tienen una tarea difícil. Note usted la dificultad que tuvo Pedro como judío predicarle a los gentiles. Incluso llegó a tener situaciones con el apóstol Pablo por causa de esto. O sea que note usted que Jesús puso un proyecto de gran comisión a hombres que tenían esta situación. Todos eran judíos, todos eran miembros de la comunidad judía. Pero entonces hay algo claro. Es un mensaje que va a trascender al mundo entero, no solo en este tiempo, sino que a través de los años, este mensaje seguirá haciendo efecto en la vida de los creyentes. Si usted mismo se va a dar cuenta, hermano, hay algo. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Note usted qué impactante. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la misión tenía dos tareas. Número 1, ser testigos. Y número 2, serlo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto impacta mi corazón porque entonces vamos a ver la primera parte de la misión. ¿Cuál es la primera parte de la misión? Ser testigos. ¿De qué tenían que ser testigos? Tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Los discípulos tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. De ahí es que yo quiero que usted entienda
que el Nuevo Testamento fue escrito por hombres que fueron testigos muy cercanos a los discípulos de Jesús, quienes habían visto con sus propios ojos al Jesús resucitado. Le explico. ¿Quién escribió Mateo? Pues Mateo, discípulo de Jesús que vio al Cristo resucitado. Marcos y Lucas fueron escritores que fueron muy cercanos tanto al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, y ellos dos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Juan fue el discípulo amado de Jesús, por lo tanto fue testigo ocular de la resurrección de Cristo. De ahí es que vemos que el mensaje de los apóstoles fue siempre predicando el mensaje del Cristo resucitado, aquel que los judíos crucificaron y que había resucitado. Note usted, Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro predica de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Cuando Dios sana al cojo en el capítulo 3, Pedro vuelve a hablar que Cristo ha resucitado. Más adelante el apóstol Pablo, cuando predica en Atenas, habla acerca de Cristo ha resucitado. Note usted que quienes han hablado de la resurrección son gente que ha visto al Cristo resucitado con sus propios ojos, no solamente porque lo han oído, sino con sus propios ojos. Pastor, pero es que el apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús. Sí, pero no se olvide que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice la Biblia que yendo por el camino se le apareció Jesús, a quien él perseguía. Se le apareció, así que por lo tanto, el apóstol Pablo también vio al Cristo resucitado. Por eso es que la Biblia, quiero que ustedes entiendan esto, porque hoy vamos a tener una pequeña clase de historia bíblica. Y vamos a salirnos un poco de lo que es, vamos a salirnos un poco de lo que es la rutina bíblica por un momento, y quiero que me entiendan esto, porque quiero que entiendan algo bíblico e histórico. El Nuevo Testamento fue terminada de escribir en el siglo primero. ¿Por qué fue terminada de escribir en el siglo primero y no en el siglo segundo, tercero y cuarto? Porque en el siglo primero estaban vivos los testigos oculares de la resurrección de Cristo. En el siglo primero, los testigos oculares, como los discípulos de Jesús que vieron al Cristo resucitado, no podían morir, tenían que testificar de primera mano lo que habían visto. De ahí es que Pablo dice lo que hemos visto desde el principio con nuestros ojos. Dice Juan, dice lo que hemos visto desde el principio respecto al verbo de vida, lo que hemos visto con nuestros ojos, y nosotros somos testigos de ello. O sea, note usted que los escritores del Nuevo Testamento eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Por eso es que el Nuevo Testamento es un libro fiable de la resurrección de Jesús. Porque si usted se pone a pensar, por ejemplo, el Islam comienza en el año 300. 300 años después, note usted que hay muchas cosas que se pueden perder. ¿Cómo vamos a establecer una fe 300 años después de un acontecimiento? No tiene mucho fundamento. Entonces note usted que en el siglo primero los testigos oculares de la resurrección de Cristo fueron los que predicaron el evangelio y fundaron las bases del crecimiento de la iglesia y de la expansión del evangelio. Así que ellos tenían que ser testigos y tenían que testificar a todo el mundo un mensaje, que es justamente el que nosotros estamos predicando hoy, que Cristo ha resucitado de los muertos, y como Cristo ha resucitado de entre los muertos, nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. Digamos todos, gloria a Dios.
Vemos, por favor. ¿Dónde había que ser testigos? ¿En dónde? Pues la respuesta es, mire usted este mapa. Este mapa es clave. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note usted que el círculo más pequeñito que usted ve ahí es una ciudad pequeña llamada Jerusalén. Pero luego el evangelio se tiene que expandir porque tiene que expandirse el evangelio. El evangelio no solamente se puede quedar en Jerusalén, el evangelio tiene que expandirse. Así que el evangelio, por la profecía que ha dicho nuestro Señor Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, pero no solamente en Jerusalén, sino que también en Judea, en toda Judea. Y después de Judea se va expandiendo más. En Samaria, note usted cómo el círculo va creciendo, y después de Samaria hay unas flechas que bordean todo esto hasta lo último de la tierra, diciendo, va a comenzar en Jerusalén, pero el evangelio no se va a quedar en Jerusalén, el evangelio se va a expandir hasta lo último de la tierra, porque el propósito de que Dios tiene con el evangelio no es solamente que se quede en esta ciudad, sino que el evangelio se expanda por todo el mundo. Entonces, vamos a ver si se cumplió la profecía. En primer lugar, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Lo cumplieron. Y me seréis testigos en Jerusalén. Esto es importante. Se llenó Jerusalén. Pero como todo pastor, como todo hombre de Dios, cuando uno ve ya un sitio listo, dice, no, este evangelio tiene que expandirse. No podemos quedarnos en Jerusalén. Habéis llenado Jerusalén con toda vuestra doctrina. Ahora, ¿qué pasa? Veamos a ver si se sigue cumpliendo. Note usted, en el capítulo 8, les voy a comentar una cosa. Aquí aparece desde el versículo 4, pero me llama mucho la atención que en el versículo 1 es una continuación del capítulo 7 que habla de la ejecución del primer diácono, que es Esteban. Y el capítulo 7 habla acerca que aparece un personaje que ha sido testigo de la ejecución de Esteban, y es Saulo. Y el versículo 1 del capítulo 8 dice que Saulo respiraba persecución contra la iglesia del Señor. O sea, Saulo se levantó contra la iglesia en Jerusalén, y como Saulo se levantó contra la iglesia en Jerusalén, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una persecución llegó a Jerusalén y la persecución provocó que se expandieran. Note usted cómo Dios permite incluso los momentos difíciles, los momentos de persecución, con un propósito. El diablo dice, los voy a destruir. El diablo dice, los voy a acabar, pero lo que provoca esto es de que una persecución expande a todos los cristianos, y expandiendo a todos los cristianos, al diablo se le complica, porque es mejor tenerlos amarraditos que esparcidos. El diablo creyó, los voy a amarrar y los voy a acabar en Jerusalén con Saulo, pero resulta ser que Saulo se le expandieron. De ahí es que note usted que Saulo ya tenía que viajar hasta Damasco, de Jerusalén hasta Damasco, para buscar cristianos, porque ya no los tenía todos en Jerusalén. Se fueron y se expandieron. Y dice la palabra del Señor, iban por todas partes, no dando quejas de la situación que había en Jerusalén, sino que iban por todas partes anunciando el evangelio. Llegaban a la ciudad donde estaban, llegaban a la ciudad donde se encontraban y anunciaban el evangelio. Y aparece un diácono,
llamado Felipe. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe llegó a Samaria. Note usted cómo se cumple la Biblia. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y ya Felipe está llegando a Samaria. Me llama mucho la atención de que la palabra de Dios se tiene que cumplir. La palabra de Dios se tiene que expandir. El evangelio tiene que expandirse. Yo siento aquí la presencia del Señor en esta mañana. Demos un aplauso al Señor en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ponme la diapositiva anterior un momento, por favor. Aquí nos damos cuenta que una persecución sacó a los cristianos de Jerusalén. Llegaron a Judea e incluso a Samaria. Usted va a leer en el capítulo 8 lo que Dios hizo en Samaria por medio de este hombre Felipe. Hasta un mago estuvo a punto de convertirse. Tremendo testimonio. Milagros Dios hacía en Samaria. Pero entonces hay algo que están, aquellos que estaban cómodos en su iglesia de Jerusalén, una situación difícil fue usada por Dios para extender el evangelio. ¿Usted no cree, hermano, que las situaciones difíciles son las que generan avivamiento? Yo lo creo, hermano, porque lo estamos viendo aquí en la Biblia. Una persecución generó avivamiento en toda Samaria y en Judea. Esta situación de encierro que estamos teniendo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha sucedido algo que me ha impactado. Gente ahora está deseando que se abran los templos. Gente se está conectando a escuchar la palabra del Señor. Dios utiliza los momentos difíciles para expandir el mensaje, para avanzar en la predicación de la palabra del Señor. Ahora sí, después de Samaria, ¿cómo sigue diciendo el versículo? Y hasta lo último de la tierra. Y le quiero decir algo en el nombre del Señor. Se pueden poner la siguiente diapositiva. De Samaria, y le quiero decir algo, de Samaria se expandió el evangelio hasta lo último de la tierra. Pastor, ¿y cómo fue posible esto? Le quiero mostrar por la Biblia algo en el nombre del Señor. ¿Usted no se acuerda de esta situación? Felipe y el etíope. Usted se sabe la historia. Y la vamos a resumir un poquito. Felipe, Dios le dijo, llégate al camino, y llegándote al camino, usted va a hablar con un hombre, y aparece este hombre, un hombre muy importante de Etiopía, que venía de Jerusalén, leyendo un rollo y leyendo el evangelio, y Felipe le habla de la palabra. Una vez que Felipe le habla de la palabra, este hombre queda convencido y queda impactado. Hermano, y hay algo que a mí me impacta mucho, que este hombre recibe la revelación de Jesucristo. Y al recibir este hombre la revelación de Jesucristo, encuentra un lago y dice la palabra del Señor que el etíope le dice, ¿hay algo que me impide que pueda ser bautizado? Felipe le dice, solamente cree. Y el hombre se bautiza en el nombre de Jesús. Y los dos se separan. Y el hombre vuelve a Etiopía y Felipe sigue haciendo su trabajo. Y la palabra del Señor relata lo que hizo Felipe. Pero yo me hice esta pregunta. Y yo en este estudio el Señor me guió y se me hizo una pregunta. ¿Qué pasó con el mensaje que sucedió en Etiopía? ¿Qué pasó en Etiopía? Y hice unas investigaciones, hermano, de las cuales yo me quedé impactado. Note usted esto, hermanos. Etiopía, a día de hoy, es el único país cristiano de África. Más del 63% de la población es cristiana. En el siglo IV después de Cristo, se tradujo la Biblia del griego al idioma etíope. Hoy en día, 5 millones de etíopes son pentecostales. Incluso el presidente de Etiopía, Abiy Ahmed, es evangélico.
y es bautizado en el nombre de Jesús. Y no solamente esto, sino que ganó el Premio Nobel de la Paz del año 2019 porque se logró la paz en Etiopía. Y yo quiero mostrarles unas imágenes de cómo es un avivamiento en Etiopía, hermano Néstor, por favor. Ahí ustedes verán, este es el presidente. Es un hermano nuestro en Cristo, hermano. Eso quiere decir algo, que lo que hizo este Felipe, que nunca lo vio más, hoy en día hay una cosecha de millones de personas que están conociendo el evangelio de una manera poderosa y grandiosa. Aquí usted está viendo en sus fotos un campamento, una convención donde 500,000 personas fueron llenas con el poder del Espíritu Santo y recibieron la revelación del nombre de Jesús. Note usted, lo que Felipe en su momento creyó, evangelicé a uno, este etíope lo que logró en su país fue algo grandioso. Note usted cómo el evangelio se va expandiendo hasta lo último de la tierra. Demos un aplauso al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo siento aquí la presencia del Señor. Ahora continuamos. También hay otra manera con la cual la palabra del Señor habla de que el evangelio se expandió hasta lo último de la tierra. Y vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es clave, hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue quien expandió el evangelio hasta lo último de la tierra. Los teólogos conocen al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. El apóstol Pedro es el apóstol que dice la Biblia que el apóstol Pedro, que fue el apóstol de los judíos, enseñó el evangelio a los judíos, pero el apóstol Pablo fue el que llevó el evangelio a muchas naciones. De ahí es que usted hace un estudio y la palabra del Señor habla de los 4 viajes del apóstol Pablo. La siguiente diapositiva. Ahí usted va a ver, hermano, todos los viajes. Cada viaje tiene un color. El primer color es el amarillo, el primer viaje. El segundo viaje es el color verde. El tercer viaje es el color azul. Y el cuarto viaje es el color rojo. Note usted, a todos los lugares que fue el apóstol Pablo, salió de Jerusalén. Pero de Jerusalén se expandió a todo el mundo. Y hay quien dice, y la palabra del Señor lo dice, que hasta el apóstol Pablo llegó hasta España. El propósito del apóstol Pablo era llegar con el evangelio hasta España. Note usted, llegó hasta Roma, llegó a Atenas, llegó a Chipre, llegó a muchas ciudades. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios usó para la expansión del evangelio. Aquí hay algo que yo le quiero decir y aquí es donde yo quiero comentarles esto. El apóstol Pablo era judío, hebreo de hebreos. Y él supuestamente decía, pues mi casa también puede ser Jerusalén. Pero ¿sabe dónde murió el apóstol Pablo? Él no murió en Jerusalén. Él murió en Roma, lejos de su patria, pero cumpliendo la misión que Dios le encomendó. Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se esparcieron los apóstoles? ¿Cómo se esparcieron los apóstoles? Bueno, vamos a buscarlo por medio de la historia. Y yo hice una investigación un tanto extensa para que usted se dé cuenta cómo fue esto. Porque la Biblia dice que con la persecución los apóstoles salieron de Jerusalén y seguramente no volvieron a Jerusalén. Santiago fue el primero de los 2 en convertirse en mártir y fue decapitado. Usted lo lee en la Biblia. Una noche antes de que mataran a Pedro. Y Pedro salió de la cárcel, pero a Santiago lo mataron allí. A Jacobo. Andrés murió como mártir en Grecia. Hasta donde llegó el evangelio. En Grecia.
fue crucificado en una cruz en forma de X. Bartolomé dice que la tradición que predicó con Felipe en Frigia y en Hierápolis, también en Armenia. Y la tradición dice también que predicó en la India. Y pues posiblemente su muerte fue en la India. Note usted, de Jerusalén hasta la India. Note usted, de Jerusalén hasta Grecia. Note usted cómo los apóstoles predicaron en todo el mundo. Seguimos, hermano, por favor. Santiago el Menor, dice la palabra, dice la historia, que la tradición dice sobre su nombre, sobre su muerte, que el sumo sacerdote Anás le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Este Santiago es el apóstol que escribió la carta. Posiblemente dicen que murió en Jerusalén, pero lo llamaban el apóstol de las rodillas de camello, porque oraba mucho. Y cuando murió de rodillas mientras le apedreaban sus asesinos. Juan predicó en varias iglesias de Asia Menor. ¿Cuáles son las iglesias de Asia Menor? Las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. Y se dice que fue un pastor que dirigió la iglesia de Éfeso. Dice la historia también que en Éfeso también asistía María, la madre de Jesús. Pero note usted que Juan predicó en Asia Menor, fuera de Jerusalén. Y dice la historia que murió de anciano. Lo intentaron matar en la isla de Patmos y en Patmos recibe la revelación de Apocalipsis. Lo intentaron matar en una paila de aceite hirviendo y salió vivo. Lo dejaron morir anciano y de viejo. Judas Tadeo, el que escribió la carta de Judas, fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Allí se sanaron muchos y muchos creyeron en el nombre del maestro. Judas desde allí fue a predicar y según la tradición fue decapitado en el monte Ararat. Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre y murió como mártir en Etiopía. Note usted dónde murió el apóstol Mateo, el hermano Mateo. El apóstol Pedro, dice la tradición, que fue crucificado en Roma. Otro hermano. Note usted que muy pocos murieron en Jerusalén. Todos se expandieron y donde iban predicaban el evangelio. Felipe, la tradición dice que predicó en las regiones de Frigia, actualmente en Turquía, en Esticia, actualmente en Moldavia, Ucrania, Hungría y este de Rusia, y murió como mártir y en Hierápolis. Fue apedreado y crucificado por causa del evangelio. Pero note usted que Felipe no murió en Jerusalén. La tradición y la historia lo ubica. No, Felipe, por allá en las zonas de Moldavia, en Ucrania, en Hungría, en Europa del Este. Simón el Celote, los historiadores relatan que sufrió la crucifixión luego de haber predicado el evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar se predicó el evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos en este entonces. Incluso se ha mencionado que llegó hasta Gran Bretaña. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, en el norte de África y Gran Bretaña. Me llama la atención que llegaron hasta Gran Bretaña, a Grecia, a la India, a Etiopía. Y Tomás, la tradición dice que Tomás predicó el evangelio a los partos, a los medos, a los persas, a los hircanianos, y que después de esto pasó a la India. Me llama mucho la atención esto. Notemos que estos apóstoles, la gran mayoría de ellos murieron muy lejos de Jerusalén. Fueron esparcidos.
Y al ser esparcidos se cumple aquí la palabra. La palabra aquí se cumple, dice, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Yo me imagino a Tomás allá en la India, predicando que Cristo había resucitado. Yo me imagino a estos discípulos en Etiopía, predicando que Jesucristo había resucitado, que los hermanos en Grecia, y usted sabe cómo estaba la situación en Grecia con todas las filosofías y la mitología griega y todo, predicando que Cristo había resucitado.